Estoy harta de las escenas más 18 en los libros y vengan de a uno. If you need spice in your book, you don't like to read, and that's cool. Listen, as a reader, I'm sick of those spicy books. I want to read about the plot and not spicy. Flipando Moby Dick, si te gustan los clásicos te los recomiendo mucho. ¡Ay, tiene spicy! Un vídeo no por en un libro. O sea, dicen unas guarradas, unas cerdadas que es en plan, pero ¿por qué lees esto? If any girl tells you that she's reading like 50 or 60 books a year and she loves books, she's reading smut, so it doesn't count. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo ensayo. Hoy os traigo un vídeo que encaja muy bien con la ola de calor porque, vamos a decirlo claro, vamos a hablar de sexo. Sexo en la literatura para ser específicos. Este es un tema que lleva mucho tiempo en el cajón, pero que he tardado en tratar porque no sabía muy bien cómo enfocarlo, ya que pienso que puede herir algunas sensibilidades. Por eso quiero hacer ya una pequeña advertencia de que todo lo que voy a exponer en este vídeo es mi opinión. Por eso espero que nadie se ofenda o se tome como crítica personal lo que diga a lo largo de este vídeo. Lo que me propongo hoy es hablar de qué está pasando con el sexo en la literatura. Cuando hablamos de sexo en los libros es fácil irnos a pensar directamente en el romance o en la erótica porque son historias donde suele aparecer y tiene sentido que haya escenas de esta índole. No obstante, el sexo no solo tiene por qué limitarse a estos géneros y cada vez es más común ver también escenas íntimas pues en libros de ficción contemporánea, histórica o incluso en thrillers. Otro factor importante es que cada vez hay más sexo en los libros o es más explícito o al menos esa es la percepción de los lectores. Y son justamente estos hechos los que están causando cierta confrontación o debate entre los lectores. Por un lado, tenemos a gente que se queja de la intromisión de las escenas sexuales cuando ni siquiera son necesarias. Otros comentan que desde que las mujeres leen y escriben escenas sexuales parece haberse convertido en un problema. Y la verdad es que se presentan muchas preguntas en este ensayo y sé que no voy a ser capaz de responderlas todas en un solo vídeo. Por eso, en este capítulo me voy a centrar en hablar de si realmente la literatura con sexo es peor, en la terminología que se usa en redes para hablar de sexo en los libros y también en si realmente el spicy es una plaga o no. Y antes de adentrarnos en ello, os voy a pedir por favor que no hagáis el juego de beberos un chupito cada vez que diga la palabra sexo o vais a acabar muy mal. Para empezar bien este ensayo, quiero como siempre contextualizar nuestro tema de discusión y en este caso no os voy a hablar de debates o de polémicas y discusiones en redes, sino de nuestro tema central, el sexo en la literatura. ¿Es algo moderno o siempre presente en nuestra historia literaria? ¿Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo? Lo que quiero es romper el mito de que la literatura de antes era más pura o asexual. En este artículo de Martín Topón se expone cómo en las culturas previas al cristianismo, como la grecorromana, se trataba el sexo con total naturalidad. El sexo representaba un eslabón más de la cadena natural humana, y la actividad erótica no se veía en ningún caso impedida por vocabularios, tabúes o prohibiciones al momento de situarlas en el mismo plano de cualquier otra actividad del hombre. En aquella literatura, el sexo y el resto de las funciones humanas estaban en un mismo nivel. Obras como el Satiricón de Petronio y el Arte de amar de Ovidio son una muestra de que los romanos, entre otros, manejaban el sexo dentro de la literatura con absoluta soltura y naturalidad. Topón también afirma que con la llegada del cristianismo esta aceptación de lo erótico quedó completamente censurada. Sin embargo, hay otros autores que han podido analizar la sensualidad subyacente en incluso textos religiosos como es el Cantar de los Cantares. Este es un texto que forma parte del Antiguo Testamento y que nos relata el encuentro entre dos amantes. Por supuesto, podemos encontrar múltiples traducciones de él y también se han hecho muchas interpretaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, sin duda podemos apreciar elementos sensuales que no esperaríamos encontrar en un texto religioso. Ella, que me bese con los besos de su boca. Tus amores son un vino exquisito, suave es el aroma de tus perfumes, y tu nombre un bálsamo derramado. Por eso se enamoran de ti las jovencitas. Él, los labios de mi novia destilan pura miel. Debajo de tu lengua se encuentra leche y miel, y la fragancia de tus vestidos es la de los bosques del Líbano. Otro ejemplo de literatura donde aparece sexo, incluso en la época del cristianismo, es Tirant lo Blanc. Se trata de un clásico que leemos en todos los institutos de Cataluña y es una novela caballeresca escrita en 1464 por el autor valenciano Joanot Martorell. En ella se exponen las aventuras del caballero Tirant, así como su romance con la princesa Carmesina.
Para que os hagáis una idea, en Cataluña leemos ediciones adaptadas donde solo se incluyen los episodios amorosos, es decir, solo aquellos capítulos que tienen que ver con la trama romántica. Y a pesar de que es una novela medieval, no os penséis que es muy recatada. Según el blog Literatura de Oro del Siglo Español, Martorell se adentra en la intimidad erótica de los personajes con lujo de detalle, construye imágenes realmente explícitas y comparte los momentos más íntimos y primitivos de caballeros y damas de alta estirpe, rompiendo así con la idea tradicional de la sexualidad oculta o insinuada típica del amor cortés. Sin embargo, tampoco debemos tomar esta obra como algo revolucionario y avanzado a su tiempo. Un análisis que podéis encontrar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes por Laura Badía expone claramente los elementos misóginos de la obra, ya que muchas de estas relaciones sexuales no eran consentidas por parte de la mujer. De la misma manera, aunque el sexo lleve presente desde hace siglos en nuestra literatura, siempre han prevalecido las perspectivas masculinas, básicamente porque eran los que podían escribir y publicar, también por el estigma que había sobre la sexualidad de la mujer. Pero continuando con nuestra contextualización, acercándonos a la etapa contemporánea, en el siglo XVIII ya encontramos obras eróticas que se hicieron famosas como Fanny Hill, Memoirs of a Woman of Pleasure, que relata las aventuras sexuales de su protagonista, o las infames obras del Marqués de Sade. En el siglo XIX español, el movimiento naturalista incide desde una nueva perspectiva en el sexo. Según Iván Lisorgues, el movimiento naturalista incorpora, entre otras cosas, la realidad fisiológica a la literatura, y el cuerpo y las turbias manifestaciones sexuales se hacen por primera vez temas literarios. A partir de entonces, no basta la literatura realista del sentimiento amoroso, lo que prevalece y con fuerza incontrastable es la literatura amorosa del deseo y del instinto, hasta tal punto que ningún novelista, llámese Pereda o Coloma, puede prescindir del eros cuando quiere que sus personajes sean representaciones reales y totales del ser humano. Recordemos que esto se contextualiza en una España católica donde el sexo era un tema completamente tabú. Por eso los autores tenían una forma particular de presentarlo. Según Lisorgues, los novelistas consiguen adaptar la expresión de un tema tabú a la mentalidad dominante, es decir, cómo consiguen sugerir mucho diciendo poco. Y es curiosa la reacción social que se produce en la época. Yo os lo cuento y vosotros me decís si dista mucho o no de lo que está ocurriendo actualmente. Será preciso, pues, examinar las reacciones de los defensores de las buenas costumbres ante la proliferación de una literatura indiscriminadamente calificada de pornográfica. El sexo escrito, cuyas hojas vuelan por todas partes y se depositan en todas las categorías sociales, es causa de terror porque saca a la luz del día, sea su color de ciencia, sea en nombre de la autenticidad natural, lo que es de costumbre ocultar. Y pongamos énfasis en la expresión indiscriminadamente calificada de pornográfica. Sea como sea, esto nos ha llevado al momento presente, donde la presencia del sexo en la literatura es algo innegable. Incluso hemos sido testigos del boom que fue la publicación y adaptación de obras eróticas como 50 sombras de Grey. Sin embargo, quería adentrarme en este apartado para exponer que el sexo en la literatura es algo que nos lleva acompañando desde hace siglos. Dependiendo del momento, se puede presentar desde diferentes perspectivas, diferentes prismas, de forma más o menos explícita, pero nunca, incluso en las épocas históricas de más represión, ha llegado a desaparecer del todo. Por todo esto podemos decir que el sexo que leemos ahora es moderno por sus características y representación. Por ejemplo, ahora encontramos libros donde podemos leer relaciones LGTB o que tienen en consideración el placer femenino. No obstante, no podemos decir que el sexo en la literatura per se sea algo nuevo, incluso en sus formas más explícitas. Por todo esto, me llama la atención que se haya vuelto a abrir un tema de debate que se ha afrontado muchas veces en la historia de la literatura. De nuevo, nos encontramos con personas que califican a estos libros de antiintelectuales o que creen que la moralidad de las mujeres peligra porque leen sexo. Una vez puestos en contexto, vamos a hablar un poco del sexo que se nos está presentando actualmente. En concreto, quiero tomarme un tiempo para hablar de la terminología que se ha puesto de moda para hablar del sexo en los libros, ya que creo que las palabras, eufemismos y expresiones que elegimos nos pueden también decir qué se esconde detrás de ello. Vamos a decirlo claro, en este vídeo estamos hablando de sexo, de cuando dos personas mantienen relaciones íntimas. Sin embargo, raramente en redes veréis que la gente lo llame así. Por un lado, esto se debe a que hay redes sociales que capan los vídeos si los consideran demasiado explícitos. Es bastante probable que YouTube encuentre alguna razón para desmonetizar este vídeo, no lo sé. Por otro lado, el tema del pudor también tiene que ver. Nadie quiere salir en un vídeo en internet hablando de sexo que puede ver cualquier persona o incluso su familia. Hola papá, hola mamá. Estamos en el siglo XXI, pero aún es un tema un poco tabú. Por todas estas razones, en redes se ha desarrollado un diccionario para hablar de sexo sin decir la palabra sexo. Las expresiones más populares son spicy, smut,
o utilizar emojis de guindillas. Y si bien creo que las razones que he dado para usar estos términos son ciertas, también creo que hay algo más que se esconde detrás de ello. En el libro Cadáver exquisito, una distopía que os recomiendo mucho, la autora nos habla de los eufemismos, en cómo usamos el lenguaje y lo modelamos para hablar de cosas de la realidad que no nos acaban de gustar sin sentirnos mal del todo. En la novela esto se aplica a la industria cárnica. Bacterica plantea un mundo donde se ha legalizado y sistematizado el canibalismo. Es decir, los humanos comen humanos criados para consumir. Ahora bien, no los llaman así. ¿Entendéis a lo que me refiero? Pues, volviendo al tema del sexo, a lo largo de los últimos años se ha desarrollado todo este vocabulario para poder hablar del tema sin sentir vergüenza, y aunque no creo que sea algo necesariamente malo, sí que pienso que nos ha llevado a una banalización del sexo que leemos en nuestras historias. Books with Josie hizo un vídeo sobre esta cuestión en el cual exponía que inicialmente esta terminología como smut o spicy había sido una forma de empoderamiento femenino para poder hablar abiertamente del sexo y reclamar que lo disfrutamos. Sin embargo, con el tiempo, estas palabras se han acabado por convertir en términos derogatorios contra las propias mujeres que los usaban. Son esas típicas personas que podemos ver que dicen que quien lee smut no lee de verdad. Y es realmente una pena porque lo que yo creo que empezó como una oleada de empoderamiento se ha acabado girando en nuestra contra. En el mismo vídeo, Books with Josie afirma que la gente empezó a tener un problema con el smut, con el sexo, cuando las mujeres empezaron a disfrutarlo. Pone como ejemplo Juego de Tronos, que a pesar de ser una saga con alto contenido sexual, pues siempre se ha considerado una obra maestra, destacando otros atributos de la historia. En cambio, sagas como Alas de Sangre se presentan bajo titulares como este, que, seamos sinceros, no son nada serios. Y por supuesto, una parte de la culpa de esto la tienen los medios que han seguido alimentando esta visión de la terminología, pero también creo que hemos sido los propios lectores los que hemos difundido esta visión poco seria de lo que nos gusta y disfrutamos. ¿Por qué hablar de la novela y todas sus características cuando puedo poner 3 estrellitas y 2 guindillas? Entiendo que no se hace con ningún tipo de mala intención, pero también veo que hemos acabado siendo los propios lectores los que hemos reducido a meros emojis los libros que leemos. Y ahora bien, antes de pasar de apartado, quiero parar y dejar algo claro. A pesar de mis críticas contra esta terminología eufemista, el hecho de que estas palabras se hayan vuelto en nuestra contra en forma de burla y condescendencia tiene un componente machista que no podemos obviar. Como siempre se dice, cuando las novelas las escriben hombres, a pesar de tener contenido sexual, se destacan por sus otros atributos. Ahora bien, cuando esa misma novela la escribe una mujer o la leen mayoritariamente mujeres, acaba reducida a porno de hadas o literatura menor. Y esto no es mera habladuría. Durante mi visita a la Feria del Libro de Madrid, pude asistir a una charla donde las autoras dejaron claro que sí, el género de la persona que escribe el libro influye en qué estantería o en qué etiqueta acaba catalogado. Este factor especialmente aplicado al género del romance da para un vídeo por sí solo, pero centrándonos en la parte sexual, parece que las críticas por leer demasiado contenido sexual siempre acaban dirigidas a las mujeres. En este caso, nos enfrentamos a una tendencia patriarcal que viene desde muy atrás. Y para hablaros de esto, vamos a hablar del artículo Beauty in Search of Knowledge, Female Readership at the 18th Century Library de The Women's Prehistory Project por Isabel Burrows. Una parte importante de este artículo se centra en comentar la ilustración de Circulating Library. Si queréis ver un análisis en profundidad de los elementos de esta ilustración y su significado, os recomiendo ver este vídeo de Chuck Edwards. Pero para que os hagáis una idea general, esta es una imagen donde podemos ver a varias mujeres acudiendo a una biblioteca y básicamente cogiendo prestados novelas y libros de romance. Esta imagen tiene como objetivo hacer sátira de estas mujeres lectoras. Tiene muchos guiños y pequeños mensajes ocultos, así que de verdad os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo o que leáis el artículo para conocerlos todos. Sin embargo, volviendo en concreto al artículo de Burrows, las críticas de la biblioteca circulante se basan en la suposición del público de que las lectoras carecían de la fortaleza intelectual para seleccionar materiales de lectura virtuosos y, debido a sus malas elecciones, podrían caer en la frivolidad o incluso en la inmoralidad. El papel de la biblioteca en el aumento del acceso a la literatura para las mujeres de clase media suscitó la preocupación de que este acceso corrompiera las mentes inmaduras con material inmoral, que las lectoras no estaban preparadas para reconocer y no estaban preparadas para resistir. En contraposición a esta creencia de la época, Burrows también afirma que los gustos de los lectores masculinos y femeninos de todas las clases sociales no eran tan diferentes como muchos académicos han supuesto o como alegaron muchos moralistas del siglo XVIII. El hecho de que críticas escritas en el siglo XVIII no disten mucho del discurso actual
nos debería hacer reflexionar sobre hasta qué punto seguimos en una comunidad lectora que desprecia a las mujeres. If any girl tells you that she's reading like 50 or 60 books a year and she loves books, she's reading smut. She's just deep in smut. 50 Shades of Grey type stuff. I thought for years that A Court of Thorns and Roses was like a Harry Potter book or something. And it's not. It's smut. It's porn. And they're reading it out at pools and bars and coffee shops so that they look like they have a little librarian vibe, but they're not. So innocent guys like me just walk by, ignorant. And I just look at them and I think, man, what a smart little Christian girl reading her book at a bar. How elegant is that? But that's smut, dude. So it doesn't count. Go read some non-fiction. Y esto nos lleva al último punto de este apartado, porque ha habido un debate candente en los últimos meses sobre terminología y el tema sexual. Algunas personas empezaron a usar el término clean romance o romance limpio para referirse a libros que no tuvieran escenas sexuales explícitas. Esto, por supuesto, generó mal rollo porque el hecho de que existan romances limpios implica que también existen romances sucios y por ende que las personas que los leen son lectoras sucias. Esto, por supuesto, es una forma bastante anticuada de verlo que señala a las personas por disfrutar del sexo. Y si bien creo que esto podría tener que ver con el auge del conservadorismo, también pienso que mucha gente lo empezó a usar sin mala intención. Creo que esta necesidad por crear términos que se refieran a novelas que no tienen ningún tipo de escena sexual se debe a que cada vez es algo más común y cada vez es más difícil encontrar libros que no tengan escenas íntimas. Y claro, yo entiendo que eso es algo que no le gusta a todo el mundo y que puede haber gente que no le apetezca o simplemente no le interese leer ese tipo de historias. A continuación seguiremos ahondando más en este tema, pero quería comentar la polémica para volver a recalcar esa idea de que la terminología que usamos tiene importancia, que las palabras que elegimos para referirnos a las cosas tienen unos valores detrás. Y también que cuando hablamos de sexo y mujeres parece que decir las cosas claras es de sucias, pero usar eufemismos es de tontas. Solo llevo la mitad del guión. Vamos a pasar a un nuevo apartado donde ahondaremos más en qué está pasando actualmente con el sexo en la literatura. Parece que la presencia o ausencia de sexo en los libros es un tema que causa debate. Por un lado tenemos a las personas que quieren leer smut, que quieren leer spicy, que quieren saber si un libro tiene o no sexo porque para ellos es un criterio de selección a la hora de leerlo o no leerlo. Por otro lado tenemos a las personas cansadas del spicy, gente que no quiere leer sexo o que siente que cada vez es más difícil encontrar novelas que no tengan escenas íntimas explícitas. Ahora bien, ¿es esto cierto? Pues os puedo contar que en otra charla a la que asistí en la Feria del Libro de Madrid, también hubo varias autoras que contaban que sí, ahora existe una presión por incluir escenas sexuales en sus novelas. Otro ejemplo que nos confirmaría esto es una entrada en el blog de Danielle L. Jensen, autora de The Bridge Kingdom. En este contaba que cuando inicialmente publicó sus libros, la gente los consideraba spicy porque había alguna escena sexual. Sin embargo, con el tiempo esto ha cambiado totalmente y ahora la gente considera que no tienen lo suficiente. Los comentarios que recibo ahora son bastante diferentes, sobre todo con la creciente popularidad de las novelas ultrapicantes en TikTok. En lugar de criticar la inclusión de sexo, ahora critican que no haya más escenas de sexo en la serie, y muchos argumentan que Bridge Kingdom no es un libro picante en absoluto. Por eso, algunas personas sienten que el sexo se ha convertido en un requisito indispensable en las novelas, incluso cuando a veces no lo necesitan. Por ejemplo, siento que se han desdibujado bastante las líneas entre el smut y el romantasy. Que una historia tenga una trama romántica con mucho peso no implica que deban haber escenas sexuales explícitas. Además, podemos decir que hay diversos rangos de sexo explícito y mientras que en un libro le encajará mejor un clásico fundido a negro, en otro se podrá describir brevemente y en otro largarse un capítulo entero. En mi opinión, la clave está en elegir lo mejor para los personajes, la trama y la historia que quieres contar. Por ejemplo, hace ya más de un año leí La Sociedad Secreta de las Brujas Rebeldes, que es un libro muy cookie, muy ligero y que en gran parte se centra en la historia de unas niñas. Por eso, aunque no me importe que haya una subtrama romántica, sí que me sorprendió cuando llegó el momento del encuentro íntimo entre los protagonistas y se convirtió en una escena sexual súper explícita que, bajo mi opinión, no encajaba con el tono general de la novela. Lo que podría haber sido perfectamente una novela young adult que pudiera haber leído cualquier tipo de público se convirtió en algo más 18.
Por eso creo que le hubiera encajado mucho mejor algo del estilo de La casa en el mar más azul. Otro argumento en esta línea que me parece muy interesante es que usar indistintamente las escenas sexuales hace que pierda fuerza como recurso narrativo. En este vídeo de Booktrovertida, que os recomiendo mucho ver si os interesa este tema, cuenta cómo la escena sexual, el encuentro entre los protagonistas, puede ser el momento culminante de una trama romántica. No obstante, cuando este recurso se utiliza rápidamente en la novela en las primeras partes, pues los autores y autoras deben ir subiendo cada vez más el nivel y hacer las escenas más explícitas y sorprendentes para mantener la atención del lector. Ella pone como ejemplo la saga de Sangre y cenizas, opinión que la verdad comparto. Para mí, otro libro que sufre este problema es Una corte de llamas plateadas, de Sarah J. Maas. Es un libro que en general me gusta, pero que sí que siento que se excede en la parte sexual. Cuando los protagonistas ya habían tenido múltiples encuentros, esas escenas empezaron a aburrirme y yo sentía que no aportaban nada a la trama. Y esto no significa que yo piense que no deba haber escenas sexuales en las novelas. Iñaki Campomanes dice en su blog: cualquier género donde salgan seres humanos tendrá algún reflejo sobre el sexo en general. No siempre, claro, pero es fácil que, cuando escribimos un libro, el sexo aparezca tarde o temprano. Incluso si la novela o el relato trata temas muy alejados, es muy posible que pueda aparecer. Estoy muy de acuerdo con esta visión y por eso quiero recordar que las escenas sexuales y las tramas románticas no se limitan al género de la romántica y la erótica, sino que pueden aparecer en cualquier tipo de historia, porque al final forman parte del carácter humano. Sin embargo, tal como añade Campomanes, lo que no podemos hacer es tapar una falta de ideas con narraciones de sexo salvaje y lujurioso, con personajes desnudos saltando de página en página mientras ríen y gozan del sexo alegremente. Porque no va a funcionar, o funcionará la primera vez, la segunda menos, la tercera será un desastre. Y los lectores que no se dejen engañar, enseguida ven que se está usando el recurso del sexo para intentar engancharlos a la lectura. En general, no va a funcionar, porque el lector puede querer sexo, pero quiere todavía más una historia que contar. Si lo que quiere es únicamente sexo, no va a buscarlo en un libro, sino en otras fuentes disponibles. Y este es justamente el problema que creo que están afrontando muchos lectores. Que la presión por incluir escenas sexuales explícitas nos ha llevado a una literatura sobresaturada de spicy, donde el sexo ha perdido fuerza como recurso narrativo y, seamos sinceros, ha empezado a cansar un poco. Otro ejemplo de todo esto sería la reciente publicación y promoción de la novela Silver Elite. Esta se trata de una distopía que se promocionaba como el Katniss para adultos. Y os preguntaréis, vaya, ¿qué puede tener este libro para que sea incluso más fuerte que los Juegos del Hambre? Porque ahí ya pasan muchas cosas. Pues el factor que convertía a este libro en adulto era el sexo. Una distopía con spicy, vamos. Esto como concepto ya chirría un poco, porque aunque puedan aparecer tramas románticas en las distopías, raramente suelen ser la principal, por razones obvias como morirse de hambre, pandemias mundiales, el fin del mundo, violencia, represión. Así que sí, yo también creo que lo del spicy ha llegado un poco lejos. Ahora bien, vamos con los contrapuntos porque no todo es malo. Al contrario que otras personas, yo sí que pienso que el sexo en su formato spicy es uno que ha empoderado a las mujeres en su sexualidad. Por un lado, estamos pudiendo leer sexo escrito por y para mujeres, con el placer y la perspectiva femenina en mente. Y yo creo que esto sí que puede tener un impacto en la realidad a la hora de dar confianza a las mujeres para explorar y reclamar su sexualidad y su deseo. Por otro lado, el hecho de que esas novelas sean cada vez más accesibles y populares le ha quitado el estigma a poder ir a una librería y comprar un libro que tenga contenido sexual. Finalmente, se han creado comunidades enteras alrededor de esto que se han convertido en espacios seguros para que las mujeres puedan hablar abiertamente de su deseo. Y así, aunque ahora estoy hablando en femenino porque estamos hablando de la sexualidad femenina, quiero recalcar que no solo son las mujeres las que leen y disfrutan de libros con sexo. Por todo lo que hemos ido comentando hasta ahora, es cierto que se están desdibujando un poco las líneas entre géneros y se está dificultando la catalogación de los libros. Por ejemplo, Booktrovertida, en el mismo vídeo que os comentaba antes, hace un punto muy interesante sobre que las novelas spicy son un híbrido entre la literatura romántica y la erótica. Yo no me lo había planteado de esta forma, pero la verdad es que creo que tiene bastante razón. Nos encontramos con novelas románticas, pero que cuando llegan al momento de intimar tienen una fuerte carga sexual en lugar de quizá dejarlo a la imaginación como ocurría con la rom-com de antes. Y esto, como os comentaba, se relaciona con otro problema que se suele criticar bastante y en el cual el spicy juega un papel importante, que es la catalogación de los libros. Es decir, colocar los libros en las estanterías que les corresponden para que puedan encontrar a su público objetivo. Esto se critica especialmente en las novelas young adult, es decir, juveniles.
Para que os hagáis una idea de en qué sentido esto puede ser problemático, os voy a poner un ejemplo de 2023, cuando se anunció la publicación de Nights of the Witch, una novela fantástica que en principio iba dirigida a un público juvenil. Sin embargo, se produjo mucha controversia cuando salieron las imágenes promocionales subidas de tono que claramente estaban dirigidas a un público adulto. En este artículo, Rachel Ulatowski expone qué significa esto para la categoría de juvenil. El marketing de Nights of the Witch demuestra que Sourcebooks Fire escucha a los adultos que buscan más contenido atractivo en libros para jóvenes adultos. Desconocemos si el contenido del libro se ajusta al marketing, pero prioriza la emoción y la excitación sobre la temática juvenil. Nicole Brinkley argumenta en uno de sus ensayos que la etiqueta de juvenil se ha convertido más en una de marketing que en algo que describa el grupo de edad objetivo de un libro. De esta forma, libros que en realidad son adultos y contienen escenas sexuales se publicitan como Young Adult o New Adult para apelar a más público. Sin embargo, Brinkley argumenta que esto es contraproducente y que venderían más si simplemente las catalogaran como adulto. Debido a que los adolescentes que quieren libros para adultos quieren leer libros para adultos y debido a que solo un pequeño porcentaje de lectores adultos elegirá un libro categorizado como juvenil, los libros designados como juvenil superior sufren en su marketing y sus ventas. De todas formas, el resultado es el siguiente. Novelas de tono y contenido adulto acaban en la estantería de juvenil. Por eso tampoco es raro ver a gente en redes quejándose de que novelas con tono adulto, con temas complejos o con escenas muy duras se pueden encontrar en las estanterías más 14 de grandes librerías. Yo misma he visto mal clasificados libros tan duros y tan complejos como puede ser la saga de los chicos de Tommen, que ya os digo yo que no es para juvenil. ¿Y dónde queda el sexo en esta situación? Pues mientras que hay personas que critican la presencia de sexo en novelas juveniles, otras dicen que es parte de la vida y que los adolescentes sienten curiosidad por ello. Yo concuerdo con Brinkley en que la ausencia de sexo no es lo que diferencia la literatura juvenil de la literatura adulta. La forma en que se utiliza y presenta el sexo en una narrativa es lo que separa ambas categorías. ¿Y cómo se debería presentar el sexo en cada categoría? Según el mismo artículo que os comentaba de Rachel Ulatowski, el problema no es que los libros para jóvenes adultos no deban incluir sexo y romance. Sin duda, deberían explorar la sexualidad y responder a todas las preguntas que los adolescentes tienen sobre el sexo y las relaciones. Sin embargo, si lo hacen adecuadamente, el sexo no será picante, apasionado ni intenso. Abarcará primeras veces incómodas, experimentación y momentos de descubrimiento sexual que resuenen con lo que los adolescentes están experimentando o probablemente experimenten. Los adultos no encontrarán este contenido sexual excitante, porque ese no es realmente su propósito en la literatura juvenil. Sin embargo, como hemos visto con el incidente de The Nights of the Witch, eso no es lo que está ocurriendo. La realidad es que las personas adultas cada vez más buscan contenido explícito en novelas juveniles y lo están encontrando. Y esa es la situación. Tenemos literatura juvenil que está más pensada para el adulto que para el adolescente. Y aunque este vídeo va sobre sexo, coincido con Nicole Brinkley en que la esencia de la literatura juvenil va más allá de las escenas íntimas. Cuando puedes quitar la edad específica de un personaje de un libro para jóvenes adultos y o agregar más escenas sexuales, etiquetándolo como adulto con algunos otros cambios, es obvio que el libro nunca estuvo destinado a ser un libro para jóvenes adultos. Y esta cita encaja también perfectamente para hablar de la presencia del sexo en otros géneros más allá del romance y de la erótica. En un vídeo de Emma Skies se expone que géneros como el romantasy están perdiendo fuelle porque todo, personajes, worldbuilding, trama, pasa a un segundo plano para priorizar la presencia de las escenas sexuales. Todo lo demás queda en un segundo plano y el sexo es la prioridad. El objetivo final debería ser conservar las características de las novelas juveniles que las hacen novelas juveniles para apelar al público objetivo, y lo mismo debería ocurrir con todos los otros géneros. Esto no significa eliminar el sexo, pero sí que implica presentarlo y utilizarlo con un objetivo diferente al que encontraríamos en la literatura erótica. El problema al que nos enfrentamos actualmente es que la intromisión de lectores adultos en categorías como Young Adult está haciendo que se reoriente la forma de escribir ese sexo y esas historias para atender al público que realmente los está leyendo. Y todo esto que os acabo de exponer sí que creo que es una de las consecuencias negativas de que el spicy esté tan de moda. Parece que tenga como un torso súper pequeño, pero es porque tengo la camiseta metida dentro del pantalón de tiro alto. Me veo rarísima. Y llevo 1 hora y cuarto grabando así. Y así llegamos a las conclusiones. Siempre que hago vídeos tan largos me es muy difícil cerrarlo todo al final. En primer lugar, quiero dejar claro que yo no estoy de acuerdo con esta narrativa de que leer libros con sexo sea algo malo, no cuente como leer o sea literatura menor. No,
En segundo lugar, pienso que detrás de esta visión poco favorable de los libros con escenas sexuales explícitas hay valores machistas que juzgan a la mujer por disfrutar de la sexualidad y que solo se despiertan cuando son libros escritos por mujeres para otras mujeres. Creo que un indicador de todo esto es que solo se critica el sexo presente en novelas de romance o fantasía, que actualmente son los géneros que más suelen leer las mujeres, y no en otros que pueden leer más los hombres, como puede ser el thriller o la novela histórica. Por ejemplo, encontré en este blog de Arantxa Rufo una entrada en la cual criticaba que se había encontrado escenas sexuales explícitas metidas con calzador y que sobraban en libros como El último pasajero o El beso de Tosca, que son thrillers. Asimismo, en este artículo de La Vanguardia, titulado Literatura con mucho sexo, se recogen las experiencias de varios autores de géneros diferentes a la literatura y la erótica que por recomendación de sus editores incluyeron escenas sexuales para vender más. La editorial Busquets declaró: la expresión literaria del erotismo ha ido gradualmente asimilándose a la narrativa general y se ha integrado de un modo natural en colecciones literarias no acotadas específicamente al género erótico. En contraposición a esta realidad, la mayoría de vídeos que he consultado sobre sexo en la literatura o el tema del spicy se centran únicamente en el género romántico, ignorando que esta es una tendencia que concierne a más géneros. Por eso, al inicio del vídeo os destacaba la expresión indiscriminadamente pornográfica, porque no me gusta nada esta tendencia de llamar pornos a libros que en su mayoría ni siquiera son literatura erótica. Y ya partiendo de la base de que los libros son ficción y la pornografía no lo es, con las implicaciones éticas que eso conlleva, me parece una comparación muy poco acertada. Sin embargo, sí que tengo que admitir que el spicy se está llevando a un extremo en el que se incluyen novelas que no lo necesitan o con un nivel de explicitación que no encaja con el tono de la novela. Hemos visto que esto incluso repercute en géneros como el juvenil y que también dificulta que personas que no quieren leer libros con escenas sexuales explícitas encuentren posibles lecturas. A modo de resumen, creo que en los últimos años ha habido una gran liberación sexual en el mundo de la literatura, especialmente para las mujeres, y que eso, pues sin quererlo, nos ha llevado al otro extremo. A pesar de que esto sea algo natural, creo que con el tiempo esto irá equilibrándose y tendremos sexo en la literatura, pero sin que sea, espero, algo forzado o una táctica de venta. Quiero acabar con esta cita de Juan Antonio Masoliver Ródenas para La Vanguardia. El sexo en la literatura ha existido siempre porque negarlo es como negar la luz del sol. Lo difícil es encontrar la frontera entre el buen gusto y el mal gusto. El sexo explícito es literariamente muy difícil, como lo es en la pintura o en el cine. Y mucho depende de si creamos una frontera entre literatura erótica y literatura pornográfica. Si algo está bien escrito y hay algo más que el sexo por el sexo, no importa cuán descarnado sea. Y así hemos llegado al final de este vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y ya sé que me he dejado muchos temas importantes por discutir, como por ejemplo el Dark Romance o el Pitch Black. También se nos han quedado muchas preguntas sin responder, como por ejemplo si creéis que se debería indicar el nivel de sexo de los libros con una pegatina tipo Parental Advisory, si estamos tendiendo a una hipersexualización de los personajes masculinos, o si la categoría de New Adult existe o es un cajón desastre para meter todas las novelas con mucho spicy. Podría plantearme hacer una segunda parte de este vídeo tratando estos otros temas si es algo que os interese. Mientras tanto, podéis dejarme en comentarios vuestras opiniones sobre el vídeo o sobre estos otros temas relacionados. También podéis plantearme cuestiones que se me han podido escapar y yo, como siempre, os estaré leyendo y respondiendo. También podéis seguirme en mis otras redes, Instagram y TikTok, donde suelo colgar reseñas de los libros que voy leyendo, y nos vemos en el próximo vídeo.